Tengan todos un muy buen día. Quiero que en este día me acompañen en la palabra que se encuentra en Mateo, capítulo 13, versos 24 al 30. Lleva como título Parábola del trigo y la cizaña. Dice la palabra: Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los trabajadores, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y dio fruto, apareció también la cizaña. Entonces los siervos fueron a preguntarle al dueño del terreno: Señor, ¿acaso no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde salió la cizaña? El dueño les dijo: Esto lo ha hecho un enemigo. Los siervos le preguntaron: ¿Quieres que vayamos y la arranquemos? Y él les respondió: No, porque al arrancar la cizaña podrían también arrancar el trigo. Dejen que crezca lo uno y lo otro hasta la cosecha. Cuando llegue el momento de cosechar, yo les diré a los segadores que recojan primero la cizaña y la aten en manojos para quemarla, y que después guarden el trigo en mi granero. Amén a la palabra. Anteriormente a esta palabra, el Señor Jesús enseñaba acerca de la parábola del sembrador y dónde es que cae la semilla, en los diferentes sitios donde puede caer la semilla. En este caso, siempre cuando se habla de tierra, se está hablando del corazón, ¿sí? También la tierra tiene que ver con nosotros mismos, ¿sí? Nosotros fuimos creados a través de la tierra, ¿sí? Dice la palabra. Pero en este caso vamos a tomarlo desde la perspectiva de nuestro corazón. Decía el Señor Jesús también en una de sus enseñanzas que de la abundancia de nuestro corazón habla nuestra boca. Entonces es importante entender que cuando nosotros comenzamos los caminos del Señor, cuando vienen esos trabajadores que son los ministros o que son gentes hermanos de la iglesia, que nos predican del Evangelio, que nos traen un testimonio de vida acerca de lo que el Señor hizo en ellos, cuando nosotros comenzamos a congregar o cuando nosotros comenzamos a leer la Biblia o cuando nosotros escuchamos acerca del Señor, todas esas son semillas que se va plantando en nuestro corazón, ¿sí? Y hay trabajadores que llevan adelante esa siembra, ¿sí? Como nosotros, como en este caso mi persona. Pero ¿quién es el que te da la semilla? El Señor. El Señor es el dueño del campo. O sea que el Señor es tu dueño, el Señor es mi dueño, ¿sí? Y Él es el que nos da la semilla para que nosotros los trabajadores vayamos y la plantemos en tu corazón. Pero ¿qué pasa? Cuando esa semilla es plantada en nuestro corazón, dice la palabra, cuando el trigo brotó y dio fruto. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros empezamos a conocer del Señor y nos enamoramos del Señor, nosotros queremos hacer cosas buenas para agradarle al Señor, ¿sí? Pero dentro de esas cosas buenas también se van a manifestar aquellas que son malas, aquellas que nos representan en nuestra humanidad, ¿sí? Dice: entonces los siervos fueron a preguntarle al dueño del terreno: Señor, ¿acaso no sembraste buena semilla en tu campo? Y fíjense lo que sucede aquí, ¿no? Porque dice que mientras los trabajadores dormían, ¿sí? Vino el enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Entonces muchas veces, por eso nosotros predicamos acerca de la relación con nuestro Dios. Qué importante es que tengamos una relación con el Señor y no dependamos de ningún ser humano, porque muchas veces nosotros vamos a estar necesitando de alguien que nos diga una palabra o de alguien que nos levante el ánimo, y en muchas ocasiones dice los trabajadores dormían. También somos seres humanos
que verdaderamente, siendo sinceros, nos cansamos y necesitamos descansar. Necesitamos pasar tiempo con nosotros mismos, con Dios, con nuestra familia, y es en ese momento en que te vas a encontrar solo o sola, ¿sí? Y es en ese momento cuando el enemigo también va a plantar cosas malas en uno, ¿sí? Cuando uno comienza a transitar el camino, piensa que todo se va a solucionar en nuestra vida, porque muchas veces también lo que planta el enemigo a través de aquellas personas que están en la iglesia es que Dios te va a solucionar la vida. En ocasiones sí, pero en ocasiones no. Por eso decía el Señor Jesús, que se haga tu voluntad en mí, le decía al Padre. Entonces es importante entender eso. Dice que después, cuando se dieron cuenta, cuando brotó el trigo, también apareció la cizaña. Fueron las dos cosas sembradas al mismo tiempo, por lo tanto, cuando nace una, también nace la otra. Es aquí, por ejemplo, cuando el Señor le hablaba al profeta Jeremías y le decía: si entresacares lo precioso de lo vil. Entonces, qué importante es saber detectar en nosotros aquellas cosas buenas que provienen de Dios, ese trigo, ese fruto que nosotros pudimos darle al Señor y que ha mejorado nuestra vida, que ha mejorado nuestro ser, que ha mejorado nuestra conducta, nuestra mente, que ha mejorado nuestra manera de relacionarnos con el otro, que ha mejorado nuestra relación aún con Dios. Es importante detectar eso de aquello que es lo malo, de aquello que nos aleja de Dios, de aquello que nos trae consecuencias negativas para nuestras vidas y para los que están en ella. Entonces dice: los siervos fueron a preguntarle al dueño: ¿acaso no sembraste buena semilla en tu campo? Fíjense que a pesar de que los trabajadores estaban allí, le dicen al dueño: ¿qué pasó? Muchas veces nosotros le preguntamos al Señor: Señor, ¿qué pasó? Estoy intentando hacer lo bueno, estoy intentando de poner en práctica lo que he aprendido a través de tus trabajadores, estoy tratando de ser mejor persona. Sin embargo, veo todo lo malo, veo cómo todo se complicó. En estos momentos me siento confundida, confundido. En estos momentos siento mucho rencor, mucha ira en mi interior. Y no entiendo por qué está pasando esto. ¿Por qué, si yo estoy tratando de hacer lo bueno, si estoy tratando de dar fruto o estoy dando fruto en lo bueno que aprendí de vos, también me encuentro con esto? También me encuentro con esta prueba. ¿De dónde salió? ¿Cómo vino? Dice la palabra del Señor que Job estaba en su mejor momento, estaba disfrutando todo lo bueno que Dios le había dado, estaba disfrutando de sus hijos, de sus riquezas, de su esposa. Sin embargo, dice que el enemigo fue y habló con el Señor y quiso ponerle prueba a Job. Entonces ahí nos damos cuenta a través de esta palabra que el enemigo muchas veces viene a atacar nuestra vida para derribar nuestra fe y para que nosotros nos alejemos del Señor, para que nuestra relación con nuestro Padre no sea restaurada y para que nosotros sigamos de la misma forma en que llegamos al Señor y quizás aún peor, ¿sí? Y el Señor ahí dice, el dueño del terreno dice: esto lo ha hecho un enemigo. Los siervos le preguntaron: ¿quieren que vayamos y la arranquemos? ¿Sí? Entonces, de acuerdo a lo que nosotros dejemos que crezca en nosotros, de acuerdo al fruto que nosotros le demos más abono, permitamos que crezca más, es que nosotros nos vamos a convertir en una mejor persona, de acuerdo a lo que Cristo espera de nosotros y de acuerdo al ejemplo que Él nos dio andando en esta tierra, o si dejamos que esa cizaña siga creciendo y darle más lugar a la cizaña que ahogue ese trigo, ¿sí? Y seguir siendo malas personas, seguir estando lejos de Dios, seguir haciendo cosas malas, seguir obteniendo consecuencias de eso, ¿sí? Ahí es donde nosotros tenemos que tomar la decisión. Si seguir siendo buena persona y decir: está bien, me está pasando esto, estoy sintiendo esto, me estoy encontrando con mi humanidad, me estoy viendo con lo pecadora que soy, pero también estoy viendo lo bueno, también estoy viendo cómo ese fruto de esa palabra está sacando cosas buenas de mí. Entonces es ahí cuando nosotros decidimos qué persona queremos ser.
porque de acuerdo a lo que nosotros decidamos en ese momento es que vamos a obtener nuestro fin, porque acá es muy claro el Señor, y dice no, porque al arrancar la cizaña podrían también arrancar el trigo. O sea, el Señor dice que no arranquemos, o nos dice a nosotros los trabajadores cuando estamos viendo estas cuestiones en las personas, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos y le liberamos? ¿Nos vamos y le decimos lo que está haciendo mal? ¿Nos vamos y le comentamos y le decimos que está teniendo una batalla interior con esas voces, con esa semilla también que pone el enemigo a través de nuestra mente, de nuestros pensamientos, la batalla emocional que nosotros tenemos? ¿Nos vamos, le decimos y arrancamos esa cizaña o qué hacemos? Entonces el Señor dice, no, porque si hacemos esto también podríamos arrancar lo otro. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos y le decimos a una persona, estás haciendo mal esto, lo otro, lo otro, lo otro, entonces la persona se va a sentir atacada, ¿sí? Se va a sentir menospreciada, puede sentir muchas cosas en ese momento porque es una lucha interna que está teniendo entre el bien y el mal, entre el fruto de Dios y el fruto del enemigo, que mucho tiempo, que muchos años quizás estuvo atando a esa persona y inclusive me ha sucedido a mí. Y entonces, ¿qué hacemos? Y ahí fíjense, de acuerdo a lo que nosotros decidimos que siga creciendo en nosotros y lo que nosotros, quienes queremos ser, dice el Señor, dejen que crezca lo uno y lo otro hasta la cosecha. Cuando llegue el momento de cosechar, yo les diré a los segadores, recojan primero la cizaña y la aten en manojos para quemarla y que después guarden el trigo en mi granero. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros alimentamos en nosotros, de acuerdo al fruto que nosotros le seguimos dando abono y seguimos dejando que crezca en nosotros, es la persona en la que nos vamos a convertir. Si decidimos seguir a Cristo, sabemos que siempre tenemos que buscar el bien. Decía Pablo, no se cansen de hacer el bien, pues en algún momento cegaremos y no desmayamos. Entonces, hacer el bien para Dios, que nosotros hagamos el bien, implica en nosotros mismos un sacrificio muy grande, porque vamos muchas veces en contra de nuestros deseos, en contra de nuestras pasiones, en contra de esas semillas que quizás en mucho tiempo estuvo guardada sin que nosotros sepamos. Pero cuando viene Dios, saca tanto lo uno como lo otro. Por eso dice la palabra del Señor que cuando Dios habló, dijo que se haga la luz y se hizo la luz. Entonces cuando Dios viene a nuestra vida dice que se haga la luz, porque nosotros somos tierra, ¿no es cierto? Dice que se haga la luz y cuando viene la luz, todo aquello que estaba oculto en nosotros se empieza a manifestar, porque comenzamos a entender lo que Dios espera de nosotros a través de su palabra. Entonces, mi pregunta del día es, ¿quién decidís ser? ¿Cizaña o trigo? ¿Ser una buena persona o ser una mala persona? Te dejo con esta pregunta, con esta reflexión y una vez más que haya sido de mucha bendición para tu vida.